Mi querido Mincho, Fermín Méndez, como ustedes saben, experto en temas de escritor, investigador, corrector, gestor cultural, por ahora todo lo que digo es cierto, ¿no es cierto? Cierto. Y a esos tres ciertos le agrego, y además experto en fútbol y además amante del fútbol, amador del fútbol. Bueno, quedamos fuera de la Copa del Mundo. Primeras consideraciones, Mincho. Es cierto. Bueno, fracasó Uruguay en Qatar 2022, no pasó el grupo. Lo vimos todos, imagino, el partido del viernes pasado. Uruguay ganó en la última presentación, pero no alcanzó. Lo debía de hacer y que no ganara Corea del Sur. Para el caso de que ganara Corea del Sur, había que hacer más goles. Todo lo que nos enteramos después que pasó el partido. Así que Uruguay ya se volvió. Muchos de los jugadores ya vinieron para acá, los que no tienen participación europea inmediata. Otros se van a quedar en el viejo continente. Bueno, lo del principio, ¿no? Uruguay fracasó en el Campeonato del Mundo, llegó para pelearlo, para estar un poco más arriba de donde estuvo, y se quedó sin pasar el grupo, ¿no? Una cosa que no sucedía desde Japón y Corea 2002, cuando quedara fuera después de aquel recordado 3-3 contra Senegal. Después de ahí faltó un mundial, que fue el 2006, fue a todos los siguientes, y en todos pasó la fase de grupos, con mayor o menor rendimiento. En este te queda el sabor amargo, ¿no? De lo que Uruguay dio en el último partido, ¿por qué no sucedió antes? Ujú. ¿Y, ¿Y por qué no sucedió antes? Bueno, ahí hay varias puntas de donde tirar. Me parece que hubo un respeto excesivo del entrenador hacia los rivales anteriores. Uno fue Corea del Sur, o sea, el que te deja eliminado, y el otro fue Portugal, que puede considerarse una de las selecciones más importantes de Europa en estos momentos, porque tiene a Cristiano Ronaldo, entre otras cosas, ¿no? Más allá de que no fue el jugador que gravitó del todo para ganarle a Uruguay. No ha dado mayores explicaciones el entrenador, sí habló del último partido, después del último partido, pero no dio explicaciones de por qué los planteamientos del primero y del segundo partido, o si se quiere, del primer partido y del medio partido siguiente, fueron distintos a lo que había mostrado. Ahí creo que está el eje de la cuestión, distintos a lo que había mostrado en los 4 últimos partidos de la eliminatoria, incluso jugando como visitante en 2 de ellos. Usted me dirá, no son los mismos rivales jugar a un mundial que juegan en un mundial a los que juegan en la eliminatoria, y yo le puedo contestar que quiero ver a todos estos que están jugando el mundial, que vengan a jugar a la eliminatoria acá, en Sudamérica, y vayan y ganen en Chile, y vayan y ganen en Paraguay. Entonces, creo que ese argumento no funciona del todo. Uruguay mostró en el comienzo de la película de Diego Alonso. Para, discúlpame, porque sabés que, Sí, bueno, nada que vos no sepas. Es tan inmensa, de tal dimensión, el flujo de cosas que se dicen, que se muestran, que se comentan y se dicen sobre lo dicho y lo comentado, claro, vos tenés otra obligación porque tenés que hacer síntesis y escribirlo en el diario. Que hay un momento en que yo me abrumo, no me da la capacidad. Es más, voy a confesar una cosa sin que esto sea mal interpretado. El último partido yo lo vi sin audio. A pesar que yo no conozco mucho el nombre de los jugadores, todavía me cuesta esas cosas, preferí porque yo vi que me daba, que me perturbaba el análisis de lo que yo quería. Quiero llegar a esto. Esto último sí. que dijiste, ¿te animás a repetirlo? ¿Quién, cómo y en qué condiciones dijo esto de quisiera saber la eliminatoria, Chile, Paraguay, eso? ¿Quién lo dijo? No lo sé, porque me refería a alguien en particular, no. No, por eso no terminaba de No, entender. hubo como una especie de conclusión a que el Mundial, por ahí hay que tener más recaudos que en una eliminatoria, y que no es lo mismo los rivales que van a un Mundial que los rivales que uno tiene en la eliminatoria.
A lo que yo respondería, chocolate por la noticia. Sí. Primero, no son los mismos los rivales de la eliminatoria por la sencilla razón de que no te podés cruzar contra tus rivales de eliminatoria, salvo después octavos de final y la mar en coche, pero no en la fase de grupos. O sea que es una conclusión que no tiene ni siquiera sustento, no tiene principio ni final. Y después, en cuanto a la demostración futbolística que puedan tener las selecciones, y bueno, entonces pongamos en discusión si Ghana es mejor que Chile, si Corea del Sur es mejor que Paraguay, Claro, y claro, si claro. Portugal es mejor que Colombia. Claro. Pongámoslo, discutámoslo. No, pero además a lo que decís, que, digamos comparto como la lógica del análisis, hay que agregar que no solo no es lo mismo, no solo son disputas distintas, sino que además en las condiciones que nosotros nos enfrentamos, que también hay que decirlo porque forma parte de los hechos objetivos. Es decir, nosotros, exceptuando Perú, y ya ves que Perú tuvo todavía una instancia más, y fue el único partido donde Uruguay no jugó tan bien. Yo lo vengo diciendo desde ese día en el Estadio Centenario, que ganamos por apenas un gol aquella partido donde Georgian hace el gol y el arquero uruguayo casi se mete la pelota adentro, lo recordamos perfecto. El nivel de juego fue definitivamente más bajo de esos 4 partidos conducidos por Alonso, pero fue justamente frente al rival más difícil porque era el único que se jugaba algo, los demás ya estaban eliminados. También hay que decirlo, yo no digo que sea fácil, y mucho menos Uruguay, ganar y florearse frente a rivales eliminados, pero cualquiera sabe que no es lo mismo jugar frente a rivales eliminados, con todo lo que eso implica, que frente a rivales que se están jugando todo. Me parece que ocultarlo nos daña para que después nos demos de frente contra una pared y nadie nos había avisado que había una pared, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí se parte de una base que es la siguiente. Uruguay arriesgó todo en esos 4 partidos de la eliminatoria porque prácticamente estaba eliminado. O sea, tenías que arriesgar todo para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, o sea, 9 de 12. Terminó consiguiendo todos, pasó tercero, por ahí nos olvidamos, y lo logró. Ahora, la pregunta para Diego Alonso en una conferencia de prensa imaginaria sería, ¿por qué una fase de grupos de un mundial no significa arriesgar todo? Porque no arriesgas todo y te quedás por el camino, como sucedió. Esa es la pregunta, me parece, porque en el primer partido contra Corea del Sur, la imagen que teníamos de Uruguay por los antecedentes lejanos y cercanos, ¿no? Los antecedentes también de los amistosos, más allá de que perdió uno, era Uruguay proponiendo, tirando una presión alta, jugando, creyendo en sus posibilidades, más en un axioma que utilizaba mucho Tavares, más creyendo en sí más que en minimizar al rival. O sea, diciéndolo al revés, que el rival se minimice viéndome cómo juego yo. Y sin embargo, en ese primer partido, que donde Uruguay deja puntos importantes, y más allá de que las pelotas ya pegaban los palos, y podemos hablar de los palos, de los árbitros, de todo lo que se pueda hablar, Uruguay distó de ese juego, que había sido un poco revolucionario en el sentido de, mirá lo que podemos jugar. Contra Portugal creo que lo volvió a demostrar Alonso en el planteamiento táctico, con 5 defensas, con un planteamiento de, bueno, vamos a tener cuidado con el rival y nosotros hagamos algo de contragolpe. Sucedió que cuando Uruguay se pudo parar en cancha, bien, ya iba perdiendo, y lo hizo sin esa línea de 5 y tratando de salir a jugar con Georgian de Arrascaeta, que después terminó siendo el mejor jugador de Uruguay del Mundial. De un Mundial chatísimo de Uruguay, ¿no? En el tercer partido, por ahí, Alonso hizo lo que creía más conveniente para ese partido, pero que de alguna manera iba de acuerdo con la opinión pública de, che, salgamos a jugar porque no nos queda otra. Y Uruguay por el momento le dio un paseo bárbaro a Ghana. Ahora, en el segundo tiempo, cuando había que rematar ese partido y hacer más goles, el equipo también se tiró atrás. Entonces, la pregunta para Diego Alonso, imaginaria en esta conferencia de prensa es, ¿hubo un pedido explícito de, che, cuidemos del 2-0? Eso quiere decir, por otro lado, de no estamos escuchando qué va a pasar en Corea del Sur-Portugal, o sea, menospreciando a Corea del Sur, o fue el jugador, en esto de que los jugadores toman recaudos adentro de la cancha, dijo, che, repleguémonos
y vamos a salir de contragolpe que le vamos a hacer el tercero. Esa explicación tampoco estuvo arriba de la mesa, no se le hicieron las preguntas como para que lo pudiera responder, creo yo. Tampoco el entrenador va a decir todo lo que le parece. Pasando raya, llegó un gol en la hora de Corea del Sur, que tuve el tino de verlo encima, porque me parecía muy raro que el partido ese siguiera empatado, y lo puse en el celular mientras miraba los 20 minutos finales de Uruguay, y me como el gol todavía. Al final no sé para qué lo puse, porque lo vi en vivo y en directo. Como un córner a favor de Portugal terminó en la desclasificación, por llamarlo de alguna manera, de Uruguay del Mundial, ¿no? Un córner a favor corto, sale Corea del Sur con un solo jugador que tenía, corriendo, que tuvo que llegar allá a esperar a su compañero para pasarla justo en la línea del offside para que fuera gol y ganar el partido. Ahí Uruguay, ¿qué le pasó? Ya tenía los 5 cambios hechos, había sacado a sus 2 jugadores más importantes, uno era Joseph Larracaeta por afano, el otro era Facundo Pelistri, que también había jugado bien, y si querés te agrego a Luis Suárez, por incidencia, más allá de que entró Cavani, y si se quiere fue un cambio de capitán por capitán, no es lo mismo, así todo Cavani tuvo chances como para poder haber ganado el partido. No se le dio a Uruguay en esos minutos finales, pero creo yo que se puede mirar ese árbol de lo que pudo haber sucedido, y con el VAR incluido, sobre todo el penal a Cavani, el de Darwin Núñez, quedan un poco más de dudas con él, ya que estamos mirando todo. Coincido en esas dos miradas. El de Darwin Núñez lo miro de punta a punta y no lo veo, voy a ser franco. Y el de Cavani siento que es más posible penal. Ni siquiera me animo a asegurarlo, pero sí me parece francamente poco defendible que no lo haya ido a ver. No, claro. El de Cavani, o sea, lo busca Cavani al penal, es clarísimo. Cavani toca la pelota primero y deja el pie para que le peguen, pero es penal. Y ha habido esos penales en el Mundial. Se vieron. Y hubo penales peores todavía. La mano, la infracción a Cristiano Ronaldo en el primer partido mundial. O sea, hubo penales que fueron llamativos. Ahora está el criterio del árbitro, ¿no? Y habrá que ver qué pasa con estos árbitros, porque los árbitros anteriores que le arbitraron a Uruguay ya no están en el Mundial, los mandaron para la casa. O sea, algo sucedió, ¿no? Sobre todo no se puede explicar, o sí lo explicó Colina, el ex árbitro italiano, la mano que se le cobró en el penal de Josema Jiménez. Otra instancia más que puede entrar dentro de las cosas que nos dejaban afuera, porque si ese gol no hubiera sido gol, Uruguay tendría un gol más a favor y hubiera pasado igual. Ahora, la vieja historia de la calculadora, tenías el partido para ganarle a Corea del Sur cuando empezó el Mundial, no le ganaste y te dejaron eliminado. Bien. Después vamos a tener todos un poquito más de tiempo, pero casi a modo telegráfico, porque quiero que me cuentes dónde estamos parados hoy día a propósito del Mundial. Yo lo decía con Diego más temprano. A propósito, hoy Diego te citó a vos porque está cumpliendo aniversario de ingreso a La Mañana en Camino. Y en ese contexto yo decía que el que Uruguay esté afuera del Mundial, que bueno, por otra parte a mí todavía, supongo a muchos más, nos sigue afectando, pero también nos libera para ver la fiesta, a los que nos gusta el fútbol, con ojos más disfrutadores, más allá del cálculo y de la especulación, ¿no es cierto? Es cierto, sí. Bueno, Uruguay está foja cero. La AUF le quiere renovar el contrato a Diego Alonso. Diego Alonso, yo tengo entendido desde hace mucho tiempo que entró a el radar de la selección, bueno, entró a dirigir Uruguay ya sabiendo que después del Mundial, sin importar los resultados, se iba. Su decisión personal es incomprobable hoy en día qué es lo que está pensando, o si le hubiera ido bien, qué hubiera hecho. Eso es Uruguay. Y después, el Mundial, viéndolo de afuera, ha tenido buenos partidos, y muy buenos partidos. Hay 3 campeones del mundo que ya están entre los 8 mejores: Francia, Inglaterra, Argentina, y se metió Holanda, que le ganó bien a Estados Unidos. Y bueno, y ahora estamos, mirá, Japón y Croacia van 0-0. Hoy se van a definir 2 más, van a quedar 6 de los 8, y mañana se completarán el cuadro completo de cuartos de final. ¿Qué hay para ver? Creo que Francia sigue siendo candidato por encima del resto, pero ahora va a tener un partido durísimo contra Inglaterra.
pero a su vez precioso de ver, ¿no? Precioso de ver para un sábado Eh, hermoso, post almuerzo, encantador, a las 4 de la tarde. Es una más, cosa que me gustaría conversar contigo, Micho, en algún momento, o por lo menos juntos producir, con quién podríamos tener una charla en esa dirección que me parece interesante, y es de Francia a Inglaterra. Bueno, yo vengo diciendo hace 4 años, ya lo dije 22.000 millones de veces, que Francia es mi candidato, cuando arrancó el Mundial, y sigo manteniendo lo mismo, y en todo caso me reafirma. Pero yo quiero destacar algo que no sé, porque me faltan elementos, yo no conozco tanto, y tiene que ver con la liga inglesa. La liga sí, inglesa está nutrida de futbolistas de todas las latitudes, ¿no es cierto? sí, Casi podríamos decir que si ahí no juegan los mejores, pegan el palo. También eso podríamos decir. sí, 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 sí. Exceptuamos a Messi, juegan los mejores. Y en todo caso, lo que a mí me parece maravilloso de esa liga es que no ha ido en contra de los intereses de la selección de esa liga, de ese país. Claro, Más bien todo lo contrario. Me parece muy interesante para estudiar. es cierto porque lo ha utilizado a favor. Eso otras ocasiones ha pasado, en Italia pasó mucho, en España ¿Verdad? también, Italia me parece que ligas fue un que, caso muy notorio. claro, claro, ligas que contratan muchos jugadores y después no terminan teniendo jugadores propios de nivel. Creo que Inglaterra lo ha hecho. Lo que tengo para Claro. decir de Inglaterra-Francia es que Francia sigue siendo el máximo candidato para mí a ganar el Mundial, pero ahora tiene el primer partido que puede perder. Hasta ahora los demás partidos, bueno, perdió uno ahí que se confió y puso la banda de los suplentes y ahora no Sí. confía tanto a los suplentes. Igual ya borró todas las dudas con el gran partido de Mbappé contra Polonia, pero este es el primer partido que puede perder. Y puede perder Eh, este partido y las maletas para casa, ¿no? Creo que es un partidazo Francia-Inglaterra, y puede pasar cualquiera de los dos. Francia sigue siendo el candidato. Después Holanda-Argentina, Países Bajos-Argentina es otro lindo partido. Para mí está un escalón por encima Argentina, pero no hay que descuidar a un Países Bajos que ha ganado con solvencia contra un rival mucho más complejo que Australia, por ejemplo, que era Estados Unidos. uh-huh. Y después, bueno, van a quedar ahí una suerte de hoy, se va a saber otro choque, que será el que avance de Japón-Croacia. Está jugando mejor Japón, ¿eh? No me extraña, de hecho le ganó a España y a Italia, y a Alemania, perdón. Y después, hoy a las 4 de la tarde está el partido donde queríamos estar nosotros, ¿no? Brasil contra Corea del Sur. Tendrá baja Brasil, sigue siendo favorito igual. Brasil y Argentina se pueden cruzar en semifinales. Atenti al lupo ahí, ¿no? Esto es si Brasil gana todo lo que le queda y Argentina le gana a Países Bajos. Y Uh-huh. mañana, perdón por ese ruido de la computadora, mañana hay un partido hermoso que es España-Marruecos, que tiene muchos tintes políticos, ¿no? Históricos, de milenarios. Es favorito España, más allá de que España se ha salido segundo de su grupo, es favorito ante Marruecos. Marruecos juega muy bien. Y se puede dar en cuartos de final un partido europeo que es España-Portugal. Hay que ver si Portugal le gana a Suiza también, porque Portugal-Suiza aparenta un partido cerrado. Lo cierto es que Brasil y Argentina son los candidatos sudamericanos a destronar, de alguna manera, la hegemonía europea en las últimas Copas del Mundo. Quedan ahí algunos convidados de piedra, como los asiáticos y los africanos marroquíes, Es que y los hay que ver si asiáticos alguna... han tenido un buen mundial, ¿no? Asia ha tenido un buen mundial hasta ahora. Asia, excelente, porque si sumamos a Australia, en este caso, Claro. que compite en la eliminatoria asiática, metió los tres equipos, hay que exceptuar a Qatar, que era local, pero Australia, Japón y Corea del Sur, los tres avanzaron en el grupo. Japón ganándolo, un grupo que en donde usted lo miraba y decía, acá gana España, segundo Alemania o al revés. Y sin embargo, Claro. Japón hizo temblar ahí el mapa y se metió bien primero. Y ahora está jugando mejor que Croacia. Hay que ver, Croacia tiene experiencia, ¿no? Que fue lo que le faltó ayer a Senegal, me parece, ante Inglaterra. Creo que pesó la experiencia. No quiero decir que estaban verdes los de Senegal, pero jugaron de verde. Mm. Y hay que ver ahí cuáles son los candidatos siguen en carrera, ¿no? Sí. Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, sumemos a Pod- España. Podríamos decir, porque siempre jugamos alguna fichita para ahí,
que un candidato que se volvió a casa temprano, otra vez más fue Alemania, ¿verdad? Sí, Alemania sí. Para mí no era candidato porque tenía una No, selección bastante coincido. joven, pero es Alemania, ¿no? O sea, eh, a mirar la vitrina. Creo que digamos, fue una de las decepciones de este mundial junto con Uruguay, sin duda. Lo digo como uruguayo, obviamente, por ahí en otro lado del mundo nadie lo ve así, pero creo que las dos decepciones del mundial, algunos dicen Dinamarca, a mí la verdad que Dinamarca ni me va ni me viene, pero Uruguay y Alemania, dos selecciones acostumbradas a... la que me parece que luce como una decepción en ese sentido es Bélgica, ¿no? Sí, Bélgica también, porque bueno, en el ranking FIFA a veces está arriba, como ahora que era el segundo, pero Bélgica sí, sí ha defeccionado en los últimos mundiales, ¿no? No logra, pese a los jugadores que tiene, creo que tienen buenos jugadores, no logra nunca cristalizar buenas actuaciones. Creo que lo podríamos Bien. poner en el escalón de Alemania y Uruguay como grandes decepciones del Mundial. Después los demás, es bastante previsible, si se quiere, las selecciones que están en juego. Bien. Bueno, mi querido, te abrazo, te agradezco. Y. Pará, habíamos arrancado con algo que no lo dijimos al aire. Si Sí. es que se puede decir, tu libro sobre la bicicleta, ¿cómo es eso? Bueno, sí, salió Hoy, el libro de hoy la es el bicicleta que día, es... hoy es el Día Nacional del Ciclismo en Argentina. Mirá qué bien, qué lindo. Bueno, el libro sobre la bicicleta es el único que terminé de escribir en el 2022. Ese sí, es un libro sobre la bicicleta en Uruguay, desde su llegada en los barcos, a cómo cambió la historia del país. Y también es un libro práctico, digamos, que tiene muchos tips de cómo arreglar, cómo elegir una bicicleta, a dónde llevarla, qué hacer cuando pasan determinadas cosas, qué rutas elegir si uno quiere ir por... Es un libro objeto, digamos, ¿no? Que lo abarca al concepto de bicicleta por diferentes lugares, por todos los lugares. Lo que pasa que cada lugar creo yo que es un libro aparte, ¿no? Porque el ciclismo deportivo en Uruguay está en este libro que hicimos con Penguin, pero muy tocado con arriba, porque cuánto hay para hablar, si no, del ciclismo deportivo en Uruguay, del ciclismo como motor de la sociedad civil, cambiando las ciudades, está en este libro, está tocado profundamente, pero hasta ahí nomás, porque también es otro libro. Y así todos, ¿no? Las prácticas de la bicicleta, los paseos de la bicicleta, los juegos sobre la bicicleta. Los invito a la presentación que va a ser el jueves, el jueves 8, en Positos Libros, al lado de Bicimundo. Es por ahí el link de una cosa con la otra. Se va a ir en bicicleta esa presentación. Y bueno, está recién salido del horno el libro, en todas las librerías del país, me imagino, y ojalá que pronto, en la mañana en camino también. Desde ya, délo por hecho. Un abrazo grande y saludos a Simón. Bueno, muchas gracias, un abrazo, nos vemos cuando la pelota del